El próximo 7 y 8 de septiembre en el Centro Cultural Ciudad de la Costa vuelve Siembra Cultura, Congreso Uruguayo de Gestión Cultural, edición 2024. Bajo una consigna, una pregunta, una interrogante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura como un derecho humano? Un encuentro para reflexionar y debatir acerca de los derechos culturales con la participación de destacadas figuras de la gestión cultural de Brasil, Chile, España y de nuestro país. Presentaciones de experiencias, talleres, exposiciones artísticas, intercambios, presentaciones de libros y todavía algunas cositas más. Este año el Congreso es producido por Siembra Cultura y por la Intendencia de Canelones. Para hablar de esto estamos en contacto. Para nosotros es un gustazo tener allí del otro lado a Gonzalo Altí, docente, creador del espacio Siembra Cultura, gestor cultural, técnico en gestión de calidad, profesor de educación física. Además, fue director del Auditorio Nacional del Sodre, director del Departamento de Cultura de la Intendencia, director de División Promoción Cultural, también de la Intendencia de Montevideo, y director de Secretaría de Deporte. Gonzalo, muy buenos días. Gracias por esperarnos y por compartir estos minutos. Hola, buenos días. Un gusto, un placer estar con ustedes. Un saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura como un derecho humano? Casi nada la pregunta de este evento, ¿eh? Y viste, ¿para qué la vamos a hacer fácil si la podemos complicar, ¿no? Mira, nosotros nos planteamos en el espacio que cada encuentro debía tener un espacio concreto para tratar de ordenar y orientar las presentaciones. El año pasado empezamos con este desafío y nos planteamos analizar los distintos espacios de la gestión cultural. Por lo tanto, la pregunta era, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gestión cultural? Uh-huh. En este año, partiendo de la base que es un año muy particular y muy especial para nuestro país, por las elecciones nacionales, todo el movimiento político, los discursos, las promesas, etcétera, nos parecía interesante poner el tema de los derechos culturales arriba de la mesa, porque, bueno, tarde o temprano uno también se tiene que autoconvencer de qué va a votar. Uh-huh. Y es uno de los espacios que me parece que también hay que estudiar en los programas de los partidos políticos, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, partimos de la base, y en este análisis que hicimos para dar el marco general de este evento, que la Carta de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos del 31 de marzo del 2022, en uno de sus párrafos reafirma que los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí, y que reconoce que el respeto y la promoción de los derechos culturales son fundamentales para el desarrollo, la paz, la erradicación de la pobreza, el fomento de la cohesión social y la promoción del respeto, la tolerancia y el entendimiento entre las personas y los grupos en toda su diversidad. Uh-huh. O sea, casi nada, ¿no? Muy abarcativo. Y a partir de ahí nos propusimos hacer una reformulación de lo que hicimos el año pasado, que prácticamente fue todo un encuentro expositivo, uh-huh, para pasar a un encuentro donde tuviéramos un espacio donde debatiéramos, tuviéramos taller y espacio de reflexión, y otra parte sí expositiva, donde, como tú decías, conseguimos la participación de gente absolutamente increíble para nosotros que estuviera participando en el Congreso, como Juca Ferreira, que fue ministro de Cultura de Brasil en el anterior periodo de Lula, de Roberto Guerra, que es uno de los coordinadores y creadores de la Red Latinoamericana de Gestión Cultural, que viene de Chile, y Yasmín Beirac, que es española, que si bien ella no va a estar físicamente aquí, va a estar con una presentación virtual. Uh-huh. Es hoy la directora de Derechos Culturales de la Dirección General de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura de España. Claro. Donde va a presentar un material que precisamente está editando la editorial de RGC relacionado a estos temas. Entonces, más allá a todo eso le sumamos presentaciones de
muchas áreas del área de la Intendencia propia de Canelones, como también de presentaciones privadas de distintos lugares. Ahora, Gonzalo, perdón que interrumpa brevemente, pero el hecho de que esas figuras accedan a venir a un evento de estas características habla muy bien de dos cosas: de la organización del evento y también del prestigio que a pesar de todo sigue teniendo nuestro país. Sí, sí, a pesar de todo. Es verdad, sí. No hubo que hacer mucho trabajo de convencimiento para que estas dos personalidades o estas tres personalidades decidieran participar activamente. El hecho de Yuka Ferreira y de Roberto, que he tenido la posibilidad de hablar directamente con ellos, de verdad tienen un placer enorme de poder venir, de volver, porque ya han estado en Uruguay, y sobre todo muy esperanzados en participar de eventos como estos para hablar de temas tan profundos como los derechos culturales. Sí, sin duda que el Uruguay sigue teniendo un respeto y una impronta en lo que tiene que ver con la cultura que se sostiene, y creo que eso es parte también del esfuerzo que hacen los gestores culturales, las personas vinculadas a distintos espacios artísticos y culturales en general, porque no solamente nos remitimos a la cultura como el concepto de las artes escénicas o las artes en general, sino nos referimos a la cultura desde la perspectiva más amplia posible, desde las culturas locales con expresión social, desde las culturas relacionadas a los pueblos originarios, desde el deporte y la recreación. Desde distintas áreas abordamos las temáticas para trabajar estos temas, ¿no? Por supuesto que este evento no existiría sin la participación de la gente. En esto es importante que la gente que vaya, que participe, que se involucre en esto, ¿verdad? Claro, no solo por el hecho de llenarlo, sino por el hecho de llenarnos. Exacto. Sí, mira, para nosotros es fundamental. El año pasado, cuando nos lanzamos al agua con esta propuesta, obviamente tuvimos muchos temores porque no es fácil poner a andar una maquinaria de articulaciones siendo un grupo independiente como somos. Y el año pasado, en total, entre las dos actividades que hicimos, que fue un taller vinculado a la discapacidad y la gestión cultural y el congreso propiamente dicho, tuvimos unas 150 personas en total. En este evento aspiramos a colmar las instalaciones del Centro Cultural, que están en el entorno de las 80, 90 personas, y en este caso además es gratuito. Entonces lo único que tiene que hacer la gente es ingresar al Instagram de Siembra Cultura UI o al propio Instagram del Centro Cultural, llenar una planilla muy sencilla que hay que llenar para inscribirse y asistir, porque es muy buen lugar para dar visibilidad a lo invisible, ¿no? Porque hay muchas cosas que se están haciendo y por ahí nadie lo conoce o no han tenido espacios de encontrarse para dialogar o para debatir los temas que se van a presentar, o para conocer más a fondo propuestas que localmente se están haciendo en distintas partes de Canelones o de distintas partes del país. Y una cosa más importante aún, el día domingo, que es el día que está la presentación de Roberto, de Yuka, y a la cual le sumamos también la presentación de Alba Antunes, que tú la conocerás bien, que fue una de las creadoras del programa Esquinas de la Cultura de la Intendencia de Montevideo. Van a estar hablando precisamente y de manera profunda el tema de los derechos culturales. Ese día, domingo, entre las 10 y las 12, es ingreso absolutamente gratuito. Si reventamos la sala de gente, mejor. Porque la idea es que quien esté en su casa y tenga 2 horitas para preparar el mate y asistir al Centro Cultural, que se arrime, porque no importa que no haya ido el sábado, que vaya el domingo y que sea partícipe de ese espacio, porque va a ser
muy interesante y muy rico para reflexionar. Me parece que amerita dos consideraciones. Una, ubicar a la gente que no sepa dónde está el Centro Cultural. Ahí está. El Centro Cultural Ciudad de la Costa es un centro cultural nuevito que no tiene un año todavía construido por la Intendencia de Canelones, en la avenida Yanatacio, kilómetro 20, al lado, pegado al centro comercial Costa Urbana. Si uno va, digamos, hacia el este, por Yanatacio, queda sobre el lado izquierdo del centro cultural. Se identifica bien porque es un edificio de colores vidriado, muy bonito, pegado al lago que está junto al centro comercial. O sea que es muy fácil de llegar, hay mucha locomoción desde Montevideo también, claro. Y desde la propia Ciudad de la Costa la interconexión con Avenida Yanatacio es muy fácil. También se da en el marco de los 30 años de la Ciudad de la Costa, que se conmemoran también en estos años. Y tuvimos la declaración de interés cultural por parte de la Organización Iberoamericana, Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, que nos patrocina y a su vez nos dio la declaración de interés cultural. Gonzalo, lo otro que quería ponerle unos minutos de atención es a que nos cuentes qué es Siembra Cultura. Bueno, es una pequeña locura personal tal vez, pero nosotros cuando salimos del auditorio nos interesaba o nos movilizaba generar acciones vinculadas a la producción intelectual relacionadas a la cultura y todas sus vertientes. Es así que, bueno, generamos un pequeño grupo de trabajo bastante diverso en su composición, porque tenemos gente vinculada a las artes escénicas, a la producción de gestión cultural, al área de la gestión deportiva, al área de la gestión deportiva y el turismo. O sea, somos 5 personas que trabajamos en esta línea y desde ahí nos proponemos hacer acciones vinculadas a generar proyectos que estén ligados a la producción intelectual fundamentalmente. El primero de ellos ha sido este congreso, que creemos que es una herramienta interesante que no existía en el espacio cultural hoy en Uruguay, porque bueno, lo que se hacía eventualmente eran instancias muy particulares y focalizadas dentro de los centros de estudio. Lo que nosotros hacemos es poner una equidistancia de todos los centros de estudio en lo que tiene que ver con la formación y a su vez con las instituciones que trabajan en gestión cultural. Y ahí es donde tratamos de generar un pivot entre todas esas partes para generar proyectos que muestren cosas que hoy se están haciendo y a su vez hacer algún aporte distinto que no se da en los centros culturales o en los centros educativos, de manera más democrática, porque lo sacamos un poco de la centralidad de un CLAE, de una universidad católica, claro. O de la UDELAR. Eso es, pretendemos ser eso, y la apuesta es seguir trabajando en esa línea. O sea, hoy tenemos el Congreso, mañana puede ser el Congreso y alguna otra acción con la cual estamos pensando desarrollar, pero todavía vamos de pasito, vamos poco a poco en esta dirección. Sí, más que nada me parece la intención es que la cultura no sea algo que viene después de, sino que esté a la par de, por lo menos. Exacto. Sí. Lo que creemos es que hay que tomar iniciativas, ¿no? No hay que esperar siempre, además, que las políticas estatales, sean nacionales o municipales o departamentales, den respuesta a todo, ¿no? Yo creo que las acciones también desde el ámbito privado, por decirlo de alguna manera, también tienen que poner temas sobre la mesa y generar sinergias. Hay veces que es difícil que las instituciones por colores políticos generen un encuentro con fulano, con mengano y que se relacionen y que optimicen recursos o que lo que fuere. Y creemos que nosotros por lo menos intentamos hacer eso. A veces nos sale bien, a veces más o menos, pero la intención es que entre todos podamos construir espacios de reflexión. Y desde esa perspectiva entender, como tú decías al principio, que todo ese acumulado cultural que tiene el Uruguay se siga jerarquizando y se siga viendo a sí mismo como un potencial de desarrollo, como dice
esta declaración de las Naciones Unidas. No hay país que no se desarrolle si no apuesta a la cultura. Y ahí te quiero cerrar con una frase que es un poquito dolorosa, porque y se relaciona a lo que decía al principio por este año. Estuvimos haciendo una pequeña lectura, una lectura de los programas, de los distintos programas de los partidos políticos que están en los primeros espacios de las encuestas, y solo el Frente Amplio, como primer partido que encabeza las encuestas, dice y se refiere al derecho a la cultura. Los demás partidos, como el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Cabildo Abierto, no mencionan en su programa que la cultura es un derecho. Para mí es muy preocupante eso, porque más allá que todos desarrollan algunas acciones, propuestas, iniciativas y tal, es con mucha disparidad en el volumen, ¿no? En ese orden que los mencioné, en ese orden también hay volúmenes muy dispares del desarrollo de las propuestas culturales. Pero sin poner en valor lo que proponen ellos, nos parece que es preocupante que haya 3 partidos que están aspirando a ser parte de una coalición de gobierno futura, no mencionen a la cultura como un derecho. Y eso es parte de una reflexión que creo que hay que seguir haciendo desde la perspectiva cultural y trabajar mucho en ese sentido, ¿no? Porque, a ver, mucho se discute en los medios de comunicación cuando hay vulneración de derechos humanos, sin duda, el derecho a la vida, el derecho a la salud, derecho a la vivienda, a la alimentación saludable, etcétera, pero difícilmente se encuentre alguien que levante una bandera que diga se vulneraron los derechos culturales, ¿no? Claro. Porque todavía no está instalado esa lógica en el mundo político, o a veces lo levantan como una cuestión circunstancial de campaña política y después desaparece. Sí. Y nos preocupó muchísimo que en los partidos que, reitero, están en los primeros 4 lugares de las encuestas, solo uno nombra a la cultura como un derecho. Y bueno, nuestro humilde aporte es poner el tema arriba de la mesa y que eventualmente alguien tome esa bandera y que eventualmente surja alguna discusión a nivel político para que se mejore esa perspectiva de la cultura, porque no hay país que se quiera desarrollar si no apuesta a la cultura. Gonzalo Altí, muchísimas gracias por estos minutos. Queda hecha la invitación entonces para este 7 y 8 de septiembre. Sí, en el Centro Cultural Ciudad de la Costa. Allí estaremos entonces compartiendo esa inquietud de qué hablamos cuando hablamos de cultura como un derecho humano. Gracias por estos minutos. Un abrazo grande, muchísimas gracias a ustedes. Info 24, la actualidad que nos mueve.